Entramos en un nuevo capítulo del Sílabus y hoy vamos a comentar el tema del origen de la autoridad. Origen de la autoridad política, evidentemente, en definitiva de toda autoridad. En el capítulo 39 del Sílabus existe esta proposición que es condenada por la Iglesia. El Estado, como origen y fuente que es de todos los derechos, tiene derechos sin límites. Fijaos, ¿no? Es algo, en verdad, aquí se puede decir maquiavélico de verdad, ¿no? Porque dimana un poco de la doctrina de Maquiavelo, el derecho ilimitado de hacer y deshacer cuanto guste, quiera o le parezca al Estado, ¿eh? El Estado como origen y fuente de toda ley y de todo derecho. Bien, esto está condenado por la Iglesia en el Sílabus, como vemos. Por lo tanto, la proposición contradictoria sería la verdadera. No siendo el Estado fuente ni origen de todos los derechos, no goza el Estado de ilimitado derecho. Bien, esto es lo que hay que aclarar desde el principio, ¿no? Antes de los gobiernos, antes de que el Estado existiese, las familias constituían ya la sociedad, empezaron a constituir la sociedad. El hombre es un ser relacionable, empieza a relacionarse, a crear familias y después familias de familias, pequeños núcleos de población. Por lo tanto, podemos decir que hay algo que es previo al Estado y que va a constituir, en todo caso, el Estado. Estos elementos, titulados familias, tenían sus jefes, su cabeza, naturales, su autoridad, en efecto, natural. Bien, así pues no es el Estado el que va a crear ese orden y esas leyes. Bien, del Estado no nacieron las familias, ni la autoridad paterna, por lo tanto, sino que el Estado fue desde el principio formado por ellas, ¿no? El hombre, en este deseo de buscar, junto con aquellos que componen la sociedad, el bien común, crea el Estado. Bien, esto hemos de dejarlo claro desde el principio para no confundirnos. Podríamos empezar con unos textos de la Sagrada Escritura que nos van a dejar claro pues lo que enseña la Iglesia. Bien, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde lo alto. Son palabras de Jesús, como recordáis, Juan 19:11, palabras a Pilato. No tendrías ningún poder sobre mí si no te viniera de lo alto. Y dice Romanos 13:1-2, dice San Pablo, todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación. Ya Aristóteles había explicado que en toda realidad compleja quiere decir compuesta de partes, debe existir un elemento capaz de asegurar la unidad de esas partes, la cohesión de esas partes. La existencia de un principio de unidad del todo, podríamos llamarla así. Pues bien, esto es verificable en todos los órdenes, en todos los niveles del universo material, pero va a encontrar su aplicación más profunda en lo que son las comunidades humanas, los grupos humanos, y muy particularmente en la sociedad política. La comunidad política, para su orden, para su recto funcionamiento, requiere una dirección, un gobierno que permita y haga realidad la unidad moral de tantos miembros diferentes, ¿no? Esa unidad moral que es en la que consiste, en definitiva, esa comunidad. Y para que tienda a su fin propio y específico, constituido, decía Aristóteles, por el vivir conforme a la virtud. Para alcanzar eso, para poder vivir conforme a la virtud, decía Aristóteles. Pero esto Santo Tomás de Aquino lo precisó al señalar que el fin es el bien común.
Y aquí deberíamos entrar en una apreciación, no solo el bien común material, no solo el bienestar material, ¿no? Cuidado, cuando hablamos del bien común y cuando hablamos del ser humano, hablamos del cumplimiento, pues también de aquello para lo que ha sido creado. Es decir, para que el hombre pueda servir en libertad a su Dios, darle gloria, hacer su voluntad. Eso también va a ser el bien común de la sociedad cristiana y del pueblo. Bien. Esa dirección, ese gobierno, debe ser desempeñado necesariamente por alguien. Aristóteles, de hecho, él decía, no puede no mandar uno. Es de sentido común, ¿no? Porque cuando quieren mandar varios, y esto lo vemos ya solo en una familia, cuando hay varias opiniones, es imposible llegar a un acuerdo, se crea la anarquía, no digamos en la sociedad. Bien, vamos al origen de la autoridad. ¿Dónde está el origen de la autoridad? Puesto que Dios es el autor de todo el orden natural, en virtud del cual el ser humano, que ha sido creado por él, tiende a relacionarse con otros hombres, a la convivencia social, como un necesario medio de su perfección, entonces, en consecuencia, si ese orden natural ha sido creado por Dios y ese hombre ha sido creado así por Dios, Dios ha dispuesto las cosas de tal suerte que la autoridad va a formar parte esencial de su plan providencial si queremos que el hombre pueda convivir con otros hombres. Ha de afirmarse, por lo tanto, que Dios es el origen también de toda autoridad humana. León XIII, en la encíclica Immortale Dei, sobre la constitución cristiana del Estado, y enfrentándose evidentemente a la concepción liberal, hace suya la doctrina de Santo Tomás. Y en general, la que ya había manifestado también, pues antes de la doctrina católica Aristóteles, ¿no? Y fundamenta la sociabilidad natural del hombre, la necesidad de autoridad que ha de impulsar a la sociedad y el origen de la autoridad en la naturaleza del hombre creada por Dios y por lo tanto en Dios, que es su autor. Bien. Podemos pues advertir que la dirección y gobierno de la sociedad es algo totalmente connatural a ella misma. Allí donde hay sociedad de hombres, existe necesariamente el poder para que pueda existir ese orden. De ahí que éste tenga que proceder de Dios, porque Dios ha querido las cosas así en la naturaleza humana, en la realidad de los hombres viviendo en comunidad. Porque Él es el autor de esa naturaleza. Esto significa no solo que el poder es algo natural y bueno, no es malo si se ejerce convenientemente, sino que además se recibe de Dios. Quien manda, manda en su nombre y ante Él tendrá que responder y dar cuenta de su ejercicio. Álvaro d'Ors decía, y lo explicitaba muy claro, diciendo, todo poder es delegado. Bien, el poder político, por consiguiente, no es fruto de la voluntad de los hombres, No son los hombres los que crean el poder, no es fruto de su consentimiento, ni derivado de ese supuesto contrato social del que hablará Rousseau, como originador de la sociedad. Nos ponemos de acuerdo para crear pues un Estado y para que ese Estado pues sea el que decida las leyes. No. La comunidad política, que es una comunidad de orden moral, nace ordenada a un fin que es el bien común. Y nace así porque Dios la ha hecho así. Ahora bien, el poder político existe, cuidado, no por una imposición arbitraria, no puede ser nunca eso, como acabamos de ver, ni para disfrute o interés del que ejerce ese poder, sino con un fin que ha de estar muy claro y que legitima ese poder. El fin es dirigir la comunidad hacia el bien común. El poder, por lo tanto, no es arbitrario, no puede ser totalitario, ha de sujetarse a unas reglas y a un fin que es este. Está delimitado por su propio fin. Respecto al origen de la autoridad, la teoría de San Agustín, por ejemplo, es diferente a la de Santo Tomás. La autoridad entendida en San Agustín como dominio sobre los otros
va a ser, según él, una consecuencia del pecado original, ya que no existía, dice, en el estado de inocencia original. El sometimiento de unos a otros, como es el caso, dice él, de la mujer bajo el hombre, fue impuesto necesariamente por el pecado. Interpretando lo que dice en Génesis 3:16, serás dominada por tu marido. Por lo tanto, es consecuencia, es efecto del pecado, no querido por Dios en el estado de inocencia en que, según San Agustín, no era necesario ningún tipo de gobierno, porque el hombre estaba en gracia. Por lo mismo, en este estado, el hombre no estaba sometido al hombre, sino que había una igualdad, podríamos decir, paradisíaca, que se transformaría a posteriori en esta jerarquización vertical, fruto, dice él, del pecado. O sea, él considera de alguna manera la necesidad de ejercer un poder para poner orden como una necesidad de que el hombre en pecado original necesita ser gobernado. Antes no lo necesitaba, pero ahora sí, porque está herido por las pasiones y hace falta un orden que rija a esos hombres. Bien, esta es la opinión de San Agustín, que veis que es diferente a la de Santo Tomás. Nosotros vamos a seguir la que ha sido doctrina de la Iglesia de siempre, que es la de Santo Tomás. Vamos, pues, ya que hemos descrito como origen, fijaos, el origen de la autoridad, según Santo Tomás, según la enseñanza de la Iglesia, es la naturaleza misma, que ha sido creada por Dios. Dios ha hecho al hombre un ser social y, por lo tanto, el gobierno de esa sociedad y el poder con que se ejerza ese gobierno ha de venir también de Dios. Pero vamos a la forma de ejercer esa autoridad. Lo que es ya diferente, por decirlo de alguna manera, es determinar cuál es el modo más adecuado para designar la forma de gobierno con que se ha de ejercer la autoridad. Hemos de recordar primero la teoría del derecho divino de los reyes, que es una teoría de raíz protestante, cuidado, que afirmaba que la autoridad del gobernante, en este caso del monarca, venía directamente, inmediatamente de Dios, tal como sucede con el romano pontífice. Y entonces esa autoridad no tenía ningún tipo de límites ni cortapisas. Esto es una visión protestante. Los teólogos católicos sostuvieron dos tesis diferentes que veremos que bueno, tienen un matiz de diferencia, veremos. La teoría de la traslación, o mediatista, que se llama, sostenida, por ejemplo, por Suárez, que afirmó contra la tesis protestante que la autoridad venía directamente de Dios, pero venía a la comunidad o al pueblo, de tal manera que este era el sujeto natural primigenio de la autoridad. Pero como toda comunidad no puede, toda la comunidad junta, todas las personas no pueden ejercer la autoridad, había que determinar las personas a quienes se le transfería esa autoridad que residía, que venía de Dios, al pueblo. Esa traslación se hace mediante el consentimiento del pueblo, expreso o tácito, eligiendo una persona, unas personas que se encarguen de la administración. No debe confundirse la teoría esta con la de Rousseau, según la cual el pueblo o la voluntad general es el sujeto de la autoridad. Y por lo tanto, él detenta el poder y él, por un contrato social de Rousseau, delega a los mandatarios. No. En esta teoría católica de la traslación decimos, no, la autoridad es de Dios y pasa directamente al pueblo, pero no es el que detenta, no es el sujeto de la autoridad, el pueblo. Bien. Después está la teoría inmediatista, sostenida, por ejemplo, por el padre Vitoria. Afirma que la comunidad solo designa a la persona que ha de ejercer el poder estatal, mientras que el poder mismo pasa inmediatamente de Dios a la persona que lo ha de ejercer. A la persona que lo ha de ejercer. En ningún momento pasa, por decirlo así, por el pueblo. Bien. Es decir, que según esta tesis, Dios le comunica los atributos del poder a aquel que ha sido designado por la comunidad.
la que cumple esa función de designación y de determinación, pero que no es la que recibe previamente estos atributos, poseyéndolos como propios, sino que como veíamos en la teoría anterior, se transfiere a posteriori a los gobernantes. No, sino que es una teoría inmediatista. Dios comunica los atributos del poder a aquel que ha designado o a aquellos que ha designado el pueblo. El padre Mainville acotaba que el pueblo no puede realizar las funciones complejas que ejerce, que exige el ejercicio de la autoridad. Entonces no tiene sentido que se le atribuya el papel intermediario, como hemos visto en la primera teoría, en la transmisión de la autoridad. Si no puede ejercerlo todo él, todo el pueblo junto no puede ejercer la autoridad, no tiene sentido que en ningún momento la transmisión se le atribuya a él, ¿no? Ya que no puede transferir lo que no posee y no posee lo que no puede ejercer. No tiene sentido, decía el padre Mainville, era de esta opinión. El magisterio de la Iglesia nunca se pronunció exactamente sobre esta cuestión, sobre estas dos posibilidades, pues le basta a la Iglesia consentar el principio del origen divino de la autoridad. El poder viene de Dios, no reside en el pueblo. El poder viene de Dios, autor de la naturaleza humana, dejando en libertad a los fieles para sostener una u otra posición. No obstante, existe un pasaje que nos brinda orientación, que es el de la encíclica Diuturnum Illum de León XIII. Es importante advertir en este punto que los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos en determinadas circunstancias por la voluntad y juicio de la multitud, sin que la doctrina católica se oponga a ello o contradiga la elección. Con esta elección se designa al gobernante, pero no se confieren los derechos del poder, ni se entrega al poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de ejercer, simplemente. Vamos a hablar de la soberanía. Vinculado con este punto que hemos tratado, debemos analizar este concepto de soberanía que puede ser confuso y que nos dará la clave de lo que hemos hablado. Como concepto de la teoría política lo encontramos en Bodin, el cual formula la teoría de la soberanía, para justificar el carácter absolutista del poder monárquico de su tiempo, esa concepción protestante. Bodin recurre pues a este concepto de la soberanía, asignándola en primer lugar a Cristo. Él tiene toda la soberanía porque es el Señor absoluto, pero esa soberanía en el orden temporal la posee el monarca como representante de Cristo mismo. Vamos a ver cómo en los estados protestantes incluso el poder espiritual estará bajo el poder temporal. El autor añade que esta soberanía, el autor me refiero a Bodin, implica tres notas: es absoluta, es inalienable y es indivisible. Más tarde, Rousseau, del que ya hemos hablado, sustituyó la soberanía del príncipe, por eso que hemos oído tantas veces, por la soberanía del pueblo, para justificar pues, su teoría. Rousseau vincula este concepto con otro concepto de su creación, la voluntad general, que es la voluntad del pueblo, dice él, de la mayoría del pueblo. Según este autor, el pueblo pasa a ser la fuente y raíz de todo poder político. Esto que no admite la doctrina tradicional de la Iglesia jamás. No puede ser fuente y raíz el pueblo del poder político, de la autoridad. Él considera que sí, una vez establecido el pacto social irrevocable, el contrato social, mediante el cual se constituye la sociedad política, entonces, pues de ahí dimana el poder político y las leyes. Las cláusulas del pacto implican esencialmente, fijaos, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos. Cada asociado en ese contrato social, en esa comunidad o en esa sociedad, de alguna manera cede sus derechos a toda la comunidad.
Sobre la base del igualitarismo, el pueblo se erige a través de este mito de la voluntad general en el legislador supremo. El gobierno no deja de ser otra cosa que el delegado o mandatario destinado a aplicar las decisiones de aquel. Bien. En tal carácter, por lo tanto, en esta teoría, el pueblo es fuente de todo derecho y de toda norma moral. En consecuencia, puede revocar en cualquier momento también la delegación otorgada al gobernante de turno. Bien. Hemos de criticar, evidentemente, desde una posición católica, esta teoría. La concepción liberal de la soberanía, primero, es utópica, es contradictoria y es nefasta, de consecuencias más que constatadas. Es utópica porque se basa en la quimera de un pacto originario. ¿Cuándo se ha producido ese pacto, ese contrato social? Es algo históricamente inexistente. Es contradictoria, ya que supone que los individuos se asocian libremente, pero a partir de ese momento no pueden revocar lo aprobado, se acabó su libertad. Y es nefasta por sus consecuencias, que son muchas, porque disuelve el fundamento de la verdadera autoridad, porque desemboca en el despotismo del Estado y de la mayoría, en definitiva, porque elimina toda referencia, evidentemente, a Dios y al orden natural, ya no solo a Dios, sino incluso al orden natural como origen de la autoridad, porque coloca a la multitud, podríamos decir, la multitud amorfa como base del derecho y de la moral, como si la multiplicación de personas multiplicase la capacidad de inteligencia para decidir cosas buenas, que suele ser al contrario. La masa amorfa generalmente tiene poco sentido común. Y también porque favorece la demagogia de quienes intentan perpetuarse en el poder y conseguir además sus fines partidistas. Bien. Hemos visto las dos teorías católicas, la mediatista, la inmediatista. Lo que hay que decir es, las dos teorías católicas son aceptables siempre que se tenga en cuenta lo siguiente. Y vamos aquí a resumir, por lo tanto, lo que es la doctrina católica sobre el origen de la autoridad política. Primero, que Dios es el autor de la naturaleza humana y, por lo tanto, de su sociabilidad. Por lo tanto, procede como de fuente primera y universal de él todo poder político, por lo que cualquier ejercicio de dicho poder, contrario a las leyes de Dios, es inicuo. Segundo, que la ley natural es fuente universal y necesaria del poder político, aunque derivada de Dios, evidentemente, por lo que tampoco el poder político puede ser contrario a la ley natural y al derecho natural. Tercero, que si se admite el poder del autogobierno en la sociedad, éste necesariamente ha de trasladarlo, pues es una necesidad que algunos se ocupen específicamente de la gobernación de la sociedad, de la dirección de la misma, sin que sean meros mandatarios del pueblo, no son simplemente mandatarios del pueblo que puede a su antojo revocarlos. Pues el gobierno no es resultado de un pacto, como hemos dicho, de un contrato social, de un convenio o expresión de voluntad, sino una necesidad perfectiva interna de la misma sociedad humana. Cuarto, que si la determinación concreta de una forma de gobierno, así como la estructura misma de la comunidad política, la elección de los gobernantes, queda a la opción de los ciudadanos, estos han de actuar en el marco siempre del sometimiento a la ley de Dios, a la ley natural, y obligados, por lo tanto, a perseguir el fin para el cual fue creado el hombre y la sociedad, para alcanzar el bien común, el cual puede o no identificarse con el bien de la mayoría. Cuidado. Y quinto, que naturalmente cuando nos referimos al pueblo
Se trata del pueblo organizado, no de la multitud, de la masa amorfa que se tira a la calle, sino de la sociedad con su estructura orgánica. Voy a acabar con unas palabras de la encíclica Diuturnum Illud. Únicamente Dios, añade el Papa en su encíclica, únicamente Dios, criador de todas las cosas y legislador sumo, tiene potestad de ligar con vínculos de obediencia la libre voluntad de los hombres, y quienes la ejercen, menester es que la ejerzan como comunicada a ellos del mismo Dios.